Praia da Luz, Algarve, Portugal. Finales de abril y primeros días de mayo de 2007. Un pueblo costero que huele a sal, sol y turistas. En el complejo turístico denominado Ocean Club, la familia McCann, Jerry, Kate y sus 3 hijos, disfruta de unas vacaciones que, para cualquiera, parecen rutinarias. Playa por la mañana, piscina por la tarde y por la noche, cenas con amigos en el bar del complejo. Entre risas y platos compartidos, nadie imagina que esa semana cambiará para siempre. La costumbre era simple y pensada para la tranquilidad. Los padres cenaban a pocos metros del apartamento, 5A, y cada 20 o 30 minutos, uno de los adultos se levantaba a revisar que los niños estaban dormidos. Era una medida de confianza entre amigos. Esa misma noche, 3 de mayo de 2007, los padres mantuvieron esa rutina. Nadie imaginó que ese gesto de cuidado sería el último acto normal antes del vacío. Alrededor de las 10 de la noche, Kate subió a mirar a los niños. Entró en la habitación familiar y notó algo que no cuadraba. La ventana estaba abierta. La cama donde dormía Madeleine estaba vacía y la pequeña no respondía a su nombre. El grito de Kate atravesó el complejo. ¡Se la han llevado! La calma de las vacaciones se quebró en un segundo. Las primeras horas fueron cruciales y caóticas. Vecinos, turistas y empleados entraron y salieron del apartamento antes de que la policía acordonara la escena. Esa contaminación inicial dañó la posibilidad de pruebas claras. La búsqueda se extendió por calles, playas y caminos cercanos hasta el amanecer, pero nadie halló rastro confiable de la niña. Con el paso de las horas, la investigación entró en una fase de incertidumbre técnica y humana. ¿Había sido un secuestro, un accidente o algo dentro del propio apartamento? Varios caminos de investigación surgieron de inmediato. La posibilidad de un secuestro por un extraño, un robo que escaló o una tragedia accidental seguida de encubrimiento. Entre las primeras piezas de información, apareció un testimonio que cobraría gran peso. La visión de un hombre portando a una niña en pijama cerca del complejo. Ese dato motivó la elaboración de retratos hablados y centró la atención mediática. Más adelante, parte de ese rastro se desvanecería o sería reinterpretado. La búsqueda se convirtió en un espectáculo internacional. Los McCann lanzaron campañas mediáticas y constituyeron el Madeleine Fund, que difundió la imagen de la niña por todo el mundo. En paralelo, la policía judicial portuguesa trabajaba el expediente con su propio ritmo y criterios. Las diferencias de estilo y la presión pública tensaron la relación. La policía se mostró irritada por la gran cobertura y por la actuación de equipos privados contratados por la familia. A finales de ese verano, ante la acumulación de contradicciones y pruebas inciertas, los investigadores portugueses llegaron a designar formalmente a Kate y a Jerry como arguidos, sospechosos formales, en la investigación. En los procedimientos forenses iniciales, intervinieron unidades caninas que reaccionaron en el apartamento y, según informes, en el maletero de un coche alquilado por los McCann semanas después. Esos indicios alimentaron la hipótesis de que algo había ocurrido en 5A. Sin embargo, los análisis posteriores resultaron inconclusos o difíciles de interpretar científicamente. Aquellas primeras pruebas olfativas influyeron en la opinión pública, pero en lo estrictamente jurídico, la evidencia no fue suficiente para sostener una acusación definitiva. La complejidad del caso desencadenó una sucesión de investigaciones paralelas. Equipos de detectives privados contratados por la familia, informes técnicos de terceros y revisiones internacionales. En 2011, el gobierno británico impulsó una revisión a fondo, denominada Operación Grange, cuyos investigadores del Reino Unido reexaminaron pruebas y pistas originales con recursos y metodología distintas a las empleadas en Portugal. Pese a los esfuerzos y a nuevas líneas de investigación,
el caso no arrojó una conclusión definitiva que permitiera cerrar la brecha entre hipótesis contradictorias. 13 años más tarde, apareció un nombre que reaparecería en los titulares: Christian Bruckner, un ciudadano alemán con antecedentes por delitos sexuales y violencia, que residía en el Algarve en 1997 y tiempos posteriores. Investigadores alemanes y británicos lo señalaron como principal sospechoso a partir de pruebas de movilidad y otros elementos que lo situaban en la zona la noche de la desaparición. Bruckner fue identificado por la policía germana en 2020 como una pieza clave que debía investigarse con prioridad. Sin embargo, hasta ahora no existe prueba pública que vincule de forma concluyente al acusado con la desaparición de Madeleine. 3 de mayo de 2007 marca el inicio de un rompecabezas judicial y mediático que aún hoy se sigue armando y desarmando. En esta primera entrega hemos puesto sobre la mesa los hechos iniciales: la desaparición en Praia da Luz, la búsqueda frenética, los primeros indicios caninos, la tensión entre familia y policía, la implicación de detectives privados y la posterior reanudación de la investigación por parte de las autoridades británicas. El apartamento 5A del complejo Ocean Club se convirtió en el corazón del caso. Los peritos portugueses tomaron fotografías, recogieron huellas y buscaron rastros biológicos en cada rincón. Sin embargo, la escena del crimen ya había sido alterada. Decenas de personas habían entrado y salido antes de que se estableciera un perímetro de seguridad. Esa contaminación hizo que cada resultado científico tuviera una sombra de duda. Las ventanas, las cortinas y el colchón mostraban señales de manipulación, pero sin una secuencia clara de quién había estado allí primero y cuándo. La cadena de custodia se quebró en las primeras horas. Durante las semanas siguientes, la policía portuguesa extendió la investigación a kilómetros a la redonda. Se inspeccionaron pozos, descampados, vertederos y viviendas abandonadas. Se revisaron coches y se elaboraron mapas de movimiento de todos los turistas que habían estado en Praia da Luz esa semana. Decenas de posibles sospechosos fueron entrevistados, pero ninguno ofreció una pista sólida. Mientras tanto, la prensa británica y portuguesa convertían el caso en un fenómeno global. Las portadas hablaban de un misterioso secuestro y cada día surgía una nueva teoría. Cuando los días se convirtieron en semanas y las pruebas no aparecían, la atención policial se desplazó poco a poco hacia los propios McCann. Las autoridades portuguesas se preguntaban: ¿por qué no se hallaban signos de entrada forzada? ¿Por qué los horarios de las revisiones de los padres no coincidían con precisión? El inspector Gonzalo Amaral, jefe del Departamento de Investigación Criminal de Portimão, empezó a considerar la hipótesis de un accidente doméstico encubierto. Según su línea de pensamiento, Madeleine podría haber muerto accidentalmente en el apartamento, y sus padres, temiendo las consecuencias, podrían haber simulado un secuestro. No había pruebas firmes, pero la ausencia de otra explicación alimentaba la sospecha. La familia McCann reaccionó con fuerza. Aseguraron que amaban profundamente a su hija y que jamás habrían hecho daño a Madeleine. Contrataron abogados, portavoces y expertos en comunicación. El caso se convirtió en una batalla pública. De un lado, la policía portuguesa, defendiendo su línea de investigación. Del otro, los McCann sosteniendo su inocencia y exigiendo la búsqueda de su hija. En ese momento, el Reino Unido y Portugal empezaron a ver el caso con ojos distintos. Para unos, era un crimen sin resolver. Para otros, un error judicial en marcha. En el verano de 2007, llegaron a Praia da Luz 2 perros especialmente entrenados procedentes del Reino Unido. Uno para detectar olor a cadáver, otro para localizar rastros de sangre humana. Los animales marcaron varias zonas del apartamento y el maletero de un coche alquilado semanas después por los McCann. Aquello fue noticia mundial.
Pero el entusiasmo duró poco. Las muestras enviadas al laboratorio forense de Birmingham no ofrecieron resultados concluyentes. Los rastros biológicos eran mínimos y no podían vincularse con certeza a Madeleine. La evidencia se desinfló y la polémica aumentó. En septiembre de 2007, Kate y Jerry McCann fueron oficialmente nombrados arguidos, es decir, sospechosos formales bajo la ley portuguesa. Tuvieron que declarar durante largas horas. Los interrogatorios se centraron en contradicciones menores: tiempos, puertas, ventanas. Pero nada de eso se tradujo en pruebas contundentes. Ante la falta de evidencia directa y tras meses de presión mediática, la Fiscalía portuguesa acabó levantando su estatus de sospechosos en julio de 2008. El caso fue archivado provisionalmente. A pesar de todo, la hipótesis del secuestro nunca desapareció. Un testimonio se mantuvo vivo: el de Jane Tanner, una de las amigas del grupo que cenaba con los McCann. Dijo haber visto a un hombre caminando con una niña en brazos aquella noche, cerca del apartamento. Años después, la Policía Metropolitana de Londres, en su revisión del caso, descubrió que aquel hombre era en realidad otro turista británico, que llevaba a su hija de regreso a su alojamiento. La supuesta pista clave se desvaneció con el tiempo, demostrando cuán frágiles habían sido muchas de las conclusiones iniciales. En el año 2011, el gobierno británico ordenó una nueva investigación, la Operación Grange, a cargo de la Policía Metropolitana de Londres. El objetivo era claro: revisar todas las pruebas, desde cero, y determinar si existía una posibilidad real de resolver el caso. Los detectives británicos estudiaron miles de documentos, entrevistaron a más de 400 testigos y siguieron nuevas líneas de investigación. Con el tiempo, reconstruyeron un escenario posible: un secuestro cometido por alguien con conocimiento del área, tal vez un delincuente oportunista. Pero, como tantas veces en este caso, nada pudo ser confirmado. En junio de 2020, un nuevo nombre sacudió los titulares: Christian Bruckner, ciudadano alemán con un historial delictivo grave y residente intermitente en el Algarve durante los años en que desapareció Madeleine. Las autoridades alemanas lo identificaron como sospechoso principal. Se encontraba preso por otros delitos y las pruebas circunstanciales lo ubicaban en Praia da Luz el 3 de mayo de 2007. Sin embargo, hasta la fecha, no existe evidencia material que lo vincule directamente con el secuestro o con la niña. El sospechoso lo niega todo. Y aunque la Fiscalía alemana asegura tener indicios sólidos, el caso sigue sin un cierre judicial. Han pasado más de 18 años desde aquella noche. Praia da Luz sigue siendo un lugar tranquilo, pero bajo su superficie persiste una herida que no ha cicatrizado. El caso Madeleine McCann es, quizá, el más mediático y polémico de la historia moderna europea. Un laberinto de teorías, contradicciones y silencios. Hoy, los padres de Madeleine siguen manteniendo viva su búsqueda, convencidos de que su hija podría estar con vida. Las autoridades, tanto en Portugal como en Reino Unido y Alemania, continúan investigando, aunque cada vez con menos esperanza de una respuesta definitiva. Y el mundo, después de tanto tiempo, sigue haciéndose la misma pregunta: ¿qué pasó realmente con Madeleine McCann? Mientras el tiempo pasa, las investigaciones necesitan recursos para no morir de abandono. En abril de 2025, el gobierno británico aprobó una suma adicional de 108.000 libras esterlinas para Operation Grange, la unidad de la Policía Metropolitana que sigue buscando pistas en el caso de Madeleine McCann. En total, desde su creación han gastado más de 13.200.000 libras. Sin embargo, con esos fondos, solo 3 policías de investigación y un miembro de personal administrativo trabajan a tiempo parcial. Es decir, recursos escasos, pero la voluntad de no cerrar el expediente. Desde junio de 2020, Christian Bruckner, ciudadano alemán con historial criminal,
sigue siendo ampliamente señalado como el sospechoso principal. Pero aquí hay que tener claridad. No ha sido acusado formalmente por la desaparición de Madeleine. Recientemente, su liberación de prisión, prevista para septiembre de 2025, se ha convertido en tema de preocupación. Aunque enfrenta condenas por otros delitos, la ley alemana exige decidir si presentará cargos antes de su liberación o imponer restricciones. Eso añade urgencia a todo el proceso. En junio de 2025, se organizó una nueva operación de búsqueda en Portugal, cerca de Praia da Luz, en la zona denominada Atalaya, no muy lejos del complejo donde desapareció Madeleine. Se revisaron terrenos baldíos, fosas, pozos y parcelas relacionadas con Bruckner. Se utilizó radar de penetración terrestre en algunos lugares, en colaboración entre policías alemanes y portugueses. Hasta ahora no se ha encontrado nada concluyente, nada que permita afirmar con certeza que se descubrió algo del cuerpo, objetos personales o evidencias físicas que vinculen directamente al sospechoso. Mientras la investigación forense avanza lentamente, otro frente se abrió en Inglaterra: el acoso a la familia McCann por personas que se han hecho pasar por Madeleine o que reclaman lo que no corresponde. Julia Wandel, polaca de 23 años, fue acusada de múltiples cargos por acosar a Kate y Gerry McCann, así como a los hermanos menores, Amelie y Sean. Enviar mensajes, cartas y presentarse en la casa de la familia fueron parte de ese patrón. Karen Sprague, de 60 años, también enfrenta cargos por acoso. Ambas han negado los cargos. Christian Bruckner enfrentó nuevos cargos no relacionados directamente con la desaparición: delitos de abuso sexual, acusaciones antiguas en Portugal, entre otros. Algunos de esos cargos fueron retirados o declarados culpables o inocentes en distintas instancias. Su abogado ha argumentado que los medios lo precondenan, que su implicación en el caso Madeleine se ha convertido en algo aceptado por la opinión pública sin tener evidencia judicial pública que lo confirme. Con la fecha de salida de prisión de Bruckner acercándose, hay preocupación en los investigadores. Si no se presentan cargos nuevos, las restricciones legales podrían debilitar la posibilidad de enjuiciarlo por Madeleine. Además, la investigación formal sigue siendo lenta. Aunque hay esperanza en nuevos testimonios o nuevas pruebas, nada de lo nuevo descubierto ha permitido aún un proceso judicial completo sobre su posible responsabilidad en la desaparición. Para muchos, lo ocurrido con Madeleine ya es parte de la cultura popular: documental, libros, medios, teorías conspirativas. Y hay una convicción firme en sectores de la opinión pública de que hay corrupción, negligencia o encubrimiento detrás, que ciertas pruebas se perdieron, que las cámaras no funcionan, que testigos cambiaron sus versiones. El público exige transparencia, los McCann lo piden, y la pregunta que todos se hacen: con tantos años, con tantos recursos invertidos, ¿por qué no hay un veredicto final? Hoy, en 1925, se puede decir esto: Madeleine McCann sigue desaparecida. Christian Bruckner es el sospechoso principal, pero sin cargos de secuestro o asesinato formales en su contra por ese caso. Operation Grange sigue activo, con financiación limitada, recursos parciales y sin una línea clara sobre nuevos hallazgos. Las acusaciones por acoso hacia la familia por parte de personas que aseguran ser Madeleine han sido judicializadas, pero no cambian el núcleo del misterio. La verdad, por ahora, sigue entre sombras. Han pasado más de 17 años desde la noche en que Madeleine McCann desapareció del apartamento 5A en el complejo turístico Ocean Club, en Praia da Luz. Una historia que comenzó con la promesa de unas vacaciones familiares se convirtió en uno de los mayores enigmas de la historia criminal moderna. Hoy, en 2025, su nombre sigue generando titulares, teorías y esperanzas, pero también una sensación de impotencia. ¿Cómo es posible que, con tanto tiempo, tanto dinero y tantos testigos, nadie haya podido responder la pregunta más simple?
¿Dónde está Madeleine? La investigación británica Operation Grange continúa abierta. 17 años después, sigue funcionando con apenas 3 detectives activos y un asistente administrativo, según los informes oficiales de la Policía Metropolitana de Londres. En abril de este año, el gobierno aprobó 108.000 libras adicionales para mantener la búsqueda. Puede parecer poco, pero significa algo. El caso no se cierra. Madeleine sigue en los archivos como persona desaparecida. No se ha certificado su muerte, y mientras exista esa posibilidad, la operación continuará. El nombre más repetido en los últimos años es Christian Bruckner, ciudadano alemán con antecedentes por agresiones sexuales y delitos contra menores. Las autoridades alemanas lo consideran el principal sospechoso, pero hasta hoy no ha sido acusado formalmente por la desaparición de Madeleine. Está preso por otros delitos y su liberación podría darse en septiembre de este mismo año. Si eso ocurre, y sin cargos concretos sobre el caso McCann, Bruckner podría salir en libertad, una posibilidad que preocupa a las autoridades británicas y alemanas, que temen perder al único sospechoso sólido que les queda. En el verano de 2025, un nuevo operativo policial recorrió una zona próxima a Praia da Luz. Atalaya, un terreno semidesértico donde Bruckner habría acampado años atrás. Equipos de radar, drones, perros rastreadores y georradares intentaron detectar anomalías en el suelo, pero no hallaron nada. Ningún fragmento, ningún objeto, ningún resto biológico. Solo el mismo silencio que lleva más de una década acompañando este caso. Mientras la policía sigue buscando respuestas, la familia McCann ha tenido que enfrentarse a otra forma de tormento: el acoso. Falsas Madeleine, mensajes amenazantes, cartas anónimas. Incluso personas que se han presentado en su puerta afirmando ser la niña desaparecida. En 1925, 2 mujeres, Julia Wandel, de 23 años, y Karen Sprague, de 60, fueron acusadas por acosar a la familia. Ambas negaron los cargos. Pero para Kate y Jerry McCann, la herida nunca se cierra. Ni el tiempo, ni la distancia, ni los años han conseguido apagar el eco de aquella noche. A día de hoy, las teorías se dividen entre 2 grandes corrientes. Una dice que Madeleine fue secuestrada por una red internacional, quizá de tráfico infantil. Con la fecha de salida de prisión de Bruckner acercándose, hay preocupación en los investigadores. Si no se presentan cargos nuevos, las restricciones legales podrían debilitar la posibilidad de enjuiciarlo por Madeleine. Además, la investigación formal sigue siendo lenta. Aunque hay esperanza en nuevos testimonios o nuevas pruebas, nada de lo nuevo descubierto ha permitido aún un proceso judicial completo sobre su posible responsabilidad en la desaparición. Para muchos, lo ocurrido con Madeleine ya es parte de la cultura popular: documental, libros, medios, teorías conspirativas. Y hay una convicción firme en sectores de la opinión pública de que hay corrupción, negligencia o encubrimiento detrás, que ciertas pruebas se perdieron, que las cámaras no funcionan, que testigos cambiaron sus versiones. El público exige transparencia, los McCann lo piden, y la pregunta que todos se hacen: con tantos años, con tantos recursos invertidos, ¿por qué no hay un veredicto final? Hoy, en 1925, se puede decir esto: Madeleine McCann sigue desaparecida. Christian Bruckner es el sospechoso principal, pero sin cargos de secuestro o asesinato formales en su contra por ese caso. Operation Grange sigue activo, con financiación limitada, recursos parciales y sin una línea clara sobre nuevos hallazgos. Las acusaciones por acoso hacia la familia por parte de personas que aseguran ser Madeleine han sido judicializadas, pero no cambian el núcleo del misterio. La verdad, por ahora, sigue entre sombras. Han pasado más de 17 años desde la noche en que Madeleine McCann desapareció del apartamento 5A en el complejo turístico Ocean Club, en Praia da Luz. Una historia que comenzó con la promesa de unas vacaciones familiares
se convirtió en uno de los mayores enigmas de la historia criminal moderna. Hoy, en 2025, su nombre sigue generando titulares, teorías y esperanzas, pero también una sensación de impotencia. ¿Cómo es posible que, con tanto tiempo, tanto dinero y tantos testigos, nadie haya podido responder la pregunta más simple? ¿Dónde está Madeleine? La investigación británica Operation Grange continúa abierta. 17 años después, sigue funcionando con apenas 3 detectives activos y un asistente administrativo, según los informes oficiales de la Policía Metropolitana de Londres. En abril de este año, el gobierno aprobó 108.000 libras adicionales para mantener la búsqueda. Puede parecer poco, pero significa algo. El caso no se cierra. Madeleine sigue en los archivos como persona desaparecida. No se ha certificado su muerte, y mientras exista esa posibilidad, la operación continuará. El nombre más repetido en los últimos años es Christian Bruckner, ciudadano alemán con antecedentes por agresiones sexuales y delitos contra menores. Las autoridades alemanas lo consideran el principal sospechoso, pero hasta hoy no ha sido acusado formalmente por la desaparición de Madeleine. Está preso por otros delitos y su liberación podría darse en septiembre de este mismo año. Si eso ocurre, y sin cargos concretos sobre el caso McCann, Bruckner podría salir en libertad, una posibilidad que preocupa a las autoridades británicas y alemanas, que temen perder al único sospechoso sólido que les queda. En el verano de 2025, un nuevo operativo policial recorrió una zona próxima a Praia da Luz, Atalaya, un terreno semidesértico donde Bruckner habría acampado años atrás. Equipos de radar, drones, perros rastreadores y georradares intentaron detectar anomalías en el suelo, pero no hallaron nada. Ningún fragmento, ningún objeto, ningún resto biológico. Solo el mismo silencio que lleva más de una década acompañando este caso. Mientras la policía sigue buscando respuestas, la familia McCann ha tenido que enfrentarse a otra forma de tormento: el acoso. Falsas Madeleine, mensajes amenazantes, cartas anónimas, incluso personas que se han presentado en su puerta afirmando ser la niña desaparecida. En 1925, 2 mujeres, Julia Wandel, de 23 años, y Karen Sprague, de 60, fueron acusadas por acosar a la familia. Ambas negaron los cargos, pero para Kate y Jerry McCann, la herida nunca se cierra. Ni el tiempo, ni la distancia, ni los años han conseguido apagar el eco de aquella noche. A día de hoy, las teorías se dividen entre 2 grandes corrientes. Una dice que Madeleine fue secuestrada por una red internacional, quizá de tráfico infantil.